Hola, hola, hola. Peticiones a todos. Bueno, por acá estamos con otra entrega del Ministerio Apostólico y Profético a la luz de la palabra. Felicitaciones a todas las madres de República Dominicana y de las Islas Francesas que están hoy celebrando su día. Así es. Bueno, hay quienes dicen que en este tiempo no se puede celebrar el Día de la Madre ni nada de eso, porque todo eso es pecado. Bueno, quiero que me consigan un versículo en la Biblia donde dice que está prohibido honrar a padre y madre. Ese día que lo consigan, entonces yo dejaré de felicitar a las madres por haber sido instrumento de Dios para traer vida a este mundo, y a los padres también. Vamos a tener la lectura de la palabra, Osvaldo, por favor. Sí, en Hechos capítulo 17 vamos a tener la lectura de hoy porque esa es la base del tema que vamos a desarrollar. Así que les invito a buscar el versículo 16 al 23, para que podamos tener esta lectura. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras Pablo le esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial, permite que esta palabra en este día haga un antes y un después, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en nuestra forma de pensar, Señor, con respecto a quien en realidad eres tú, Señor y Padre Celestial. Y permite, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor y Padre Eterno, que podamos tener el entendimiento claro de lo maravilloso que eres tú para nuestra vida, y que realmente tú nos bendices y nos amas de una manera muy especial, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, los que van a oír ahora y los que van a oír en diferido, que puedan ser abiertos los ojos de su entendimiento y que puedan recibir esta palabra en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ya va. Pero ya va, es que tengo que volver otra vez con la lectura para poder grabar la predicación. Es que esta cosa Estamos sucede en vivo, estamos en vivo, así que tenemos que empezar a predicar. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que va a ser expuesta en este día. Muchísimas gracias, porque eres tú quien nos enseña, nos corrige, nos exhorta. Y muchas gracias, Señor, por amarnos de la forma como tú lo haces. En esta hora te invitamos, amado Espíritu Santo, para que seas tú que inspiró esta palabra maravillosa, quien nos instruyas conforme a esa voluntad divina que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a tomar la lectura de la palabra entonces en Hechos 17, versículos 16 al 23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas.
Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pues bien, el tema de hoy es: Dios quiere que le conozcamos como Él quiere que nosotros le conozcamos. El título lo simplificamos de esta manera: Dios quiere que les conozcamos, pero Él quiere que nosotros le conozcamos como Él es. Bien, cuando examinamos a nivel global cuántas religiones existen, hay una estadística de que existen como 4.200 religiones, y estas se clasifican en teístas, las que creen en uno o más dioses, y las no teístas, que significa las religiones que creen en diferentes dioses. Entonces vemos que las religiones teístas creen que en un solo Dios, y resulta ser que las monoteístas, por supuesto, en diferentes dioses. Las religiones monoteístas son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Las politeístas creen en varios dioses, por ejemplo, el hinduismo, las religiones tradicionales africanas, etcétera, etcétera. Y las no teístas, que no creen en Dios o deidades, ejemplo, el budismo y el taoísmo. Entonces, las religiones panteístas, aparte de todo, que creen en que el universo es una manifestación de la divinidad. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, porque esta es la introducción. Ahora bien, cada una de estas religiones tiene una imagen distinta de Dios, y otras que no tienen imagen de Dios, porque al no creer en Dios, pues no tienen imagen de Dios. ¿Ven? Y entonces resulta ser que tiene un concepto distinto de sí mismo de Dios, y eso es lo que queremos ver hoy, como Pablo les muestra a los atenienses quién es realmente Dios. Bien, entonces vemos al apóstol Pablo realizando su segundo viaje misionero. Cuando usted estudia el libro de los Hechos y estudia los tres viajes de Pablo misionero y el viaje a Roma, es apasionante ver la historia de cómo este hombre llegó y difundió la fe en Cristo por las regiones de Asia. Y entonces allí llega y establece en diferentes lugares congregaciones, pero también tuvo mucha oposición de parte de lo de su propia nación, porque a pesar de que él no estaba predicando multitud de dioses, sino solamente al Dios verdadero, sin embargo la gente no estaba de acuerdo con su enseñanza, porque acuérdense que ellos rechazaron al Mesías y tenían problemas con aceptar la fe en Cristo. Entonces, pero le hacían una posición tenaz. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, resulta ser que Pablo visitó las regiones de Antioquía, Derbe, Listra, Iconio, Galacia y Frigia, y en Macedonia visitó Filipos, Tesalónica y Berea. Entonces vemos hoy que Pablo visita Atenas, y lo vamos a ver ubicado precisamente en Atenas, y después va a pasar a Corinto. Pero durante este viaje en Atenas sucede algo. Dice que tuvo una gran oposición, como le dije anteriormente, de parte de los de su nación. Leemos en Hechos 17, vamos a retomar el pasaje, pero desde mucho antes. Dice del versículo 13: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, que eran unos perfectos saboteadores, ¿ve? Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y era para evitarle que lo fueran a agredir, porque esta gente era muy agresiva, era capaz de hasta apedrearlo. Y entonces dice: y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Entonces, y acontece después de esto que mientras Pablo los esperaba en Atenas,
Dice el versículo 16 literalmente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Ahora bien, vamos a ver qué son estos epicúreos y qué son estos estoicos. Y vemos que todos los días como que sucede lo mismo debajo del sol, como decía, como dice el Eclesiastés. Resulta ser que Pablo se está enfrentando a dos escuelas de pensamiento religioso parecido a lo de este tiempo. Y eso no está en el oído. Mire, por ejemplo, los epicúreos estaban liderados por Epicuro. Creían que la felicidad se alcanzaba a través del placer y la ausencia del dolor, practicando los placeres sencillos y naturales. Los que piensan solamente en el placer, y esta es la razón de su ser y de su existir. Pues mire, la Biblia los llama en 2 Tesalonicenses 3:2 los sensuales. ¿Qué son los sensuales? Son las personas que experimentan placer y satisfacción a través de sus sentidos y que están en sintonía con su cuerpo y el mundo que les rodea, mas su fe en Dios está lejos. Porque, como dice 2 Tesalonicenses 3:2, porque no es de todos la fe. Lamentablemente no es de todos la fe, pero si nosotros insistimos en predicar la palabra, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Entonces, no se desanime si ve a alguien en esta condición, porque usted tiene el poder en su boca para llevar a esta gente a que salga de ese patrón mental que tienen y que puedan ser llevados a la fe en Dios. Tenemos el poder, porque nosotros tenemos el poder para derribar argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, entonces vámonos ahora con los estoicos. Los estoicos, por otro lado, estaban bajo el liderazgo de Zenón de Sitio y enfatizaban la virtud de la razón y la aceptación de la naturaleza, creyendo que la felicidad se encontraba en la armonía con el orden del universo. O sea, ellos creían que estaban integrados con el universo y que en ese orden universal ellos iban a ser felices, ¿verdad? Ahora bien, estos son los que se llaman los panteístas, que le dije anteriormente que se le iba a describir. Los panteístas, quienes creen que Dios no está separado del universo, sino que es uno con él. O sea, ellos creen que el universo y Dios son uno, pero resulta ser que no. Dios es Dios y el universo es el universo, porque Dios es Dios y Dios pues hizo el universo. ¿Ven? Él no tiene por qué integrarse con ningún universo. Entonces, en otras palabras, el panteísmo sostiene que Dios y el universo son la misma cosa. O sea, cosa insólita, ¿verdad? Porque Dios es Dios y el universo es el universo. Y que no son entidades separadas. Entonces, es una cosa, un punto de vista de Dios errado. O sea, Dios quiere que le conozcamos a Él como Dios y el universo como el universo. Acuérdense que lo que dice la palabra, si el Dios está integrado con el universo, entonces el cielo y la tierra pasarán y Dios también va a pasar. O sea, la lógica nos dice que no puede haber panteísmo, ¿ves? Entonces, cualquiera que venga con su argumento, entonces usted lo que tiene que hacer es decirle, ya va, pero el cielo y la tierra van a pasar. Ay, entonces Dios también va a pasar. Oh, qué maravilloso, qué descubrimiento hiciste, ¿verdad? O sea, no que se está burlando, sino sencillamente que lo está ubicando en lo que realmente está en la palabra como concepto de quién es Dios. Bien, seguimos con el versículo 18. Entonces dice, y uno decían que querrá decir este palabrero, y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago. Mire, el Areópago viene siendo como el Tribunal Supremo de cualquier país, donde se decidían las leyes y normas generales de la conducta de las personas. Entonces, pero imagínense con esa mente tan torcida que tenían ellos con tantos dioses, no sé qué clase de Areópago tenían esta gente, ¿verdad? Entonces dice, y ellos les dijeron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, nunca habían oído del Dios verdadero hasta que Pablo llegó. ¿Ve? Y le está mostrando quién es el Dios verdadero. O sea, él le está dando a conocer quién es ese Dios que ellos tienen ahí en un pedestal y que no hay ninguna imagen, porque es el Dios desconocido. Porque resulta ser que ellos tenían cantidad de dioses, pero por si acaso faltaba algún Dios
a quien adorar, pues ellos pusieron un altar que decía, bueno, al Dios desconocido, al que no conocemos. Bueno, entonces Pablo le va a responder ahora. ¿Ves? Dice, queremos saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Ves? Pero ese algo nuevo, o sea, por favor, Dios tiene una forma de ser y Dios no necesita que lo consideren como algo nuevo. Es alguien que existe como realmente Él es. Bien, entonces, esto representan, estos que están personas que quieren oír todos los días algo nuevo, representan lo que dice en 2 de Timoteo 4:3, en 3 palabras, los que tienen comezón de oír. Y quieren oír y oír y oír y oír y oír, pero resulta ser que no asimilan nada, ¿ves? Porque lo que oyen todo el tiempo es como dicen por ahí, le entra por un oído y le sale por otro, ¿ves? Entonces no retienen y no fijan en su pensamiento los conceptos. Entonces, en 2 Timoteo 4:3 se describe a esta persona como las que buscan doctrinas y enseñanzas que se ajusten a sus propios deseos. O sea, no es que te vas a ajustar a lo que dice Dios en su palabra, no. Ellos quieren hacer que su vida esté conforme a su deseo, pero no al deseo de Dios. Y son aquellos que no están satisfechos con la verdad contenida en la Biblia y buscan constantemente nuevas enseñanzas que le permitan justificar su estilo de vida o sus preferencias. O sea, es como queriendo decir, son los que dicen que Dios comprende como ellos son. O sea, Dios entiende su condición de pecado, ¿verdad? Y Dios los acepta así. Y bueno, sencillamente Dios los ama de esa forma, al contrario de lo que Dios quiere como diseño de Dios para ellos. Y eso no es así, porque ya Dios tiene delineado un diseño en la Santa Escritura. Por eso es que tenemos un manual por excelencia, que es la Biblia, que nos permite tener la forma de conocer la fe y conducta, sobre todo la fe y conducta que debemos tener nosotros para agradar a Dios, para estar de acuerdo con Él. Bien, seguimos. Entonces, siguiendo con el pasaje, el versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo sé lo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, ahora mire, ahora viene el discurso perfecto de Pablo con los argumentos que dicen quién es Dios. Aquí mire, atiéndele estos versículos en adelante, porque aquí está el argumento de quién realmente es Dios y cómo nosotros debemos conocerle. Y este es el título del mensaje de hoy, cómo debemos conocer a Dios. Bien, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, o sea, Adán y Eva, o sea, usted sabe, la creación, no es que hubo extraterrestres ni ángeles que vinieron y se acostaron con las hijas de los hombres. Ni ángeles ni demonios. Nada de eso, o sea, una sangre, o sea, ¿y los ángeles no tienen sangre? Sáqueme por la Biblia dónde tienen los ángeles sangre. No tienen, ellos son espíritus. Y los espíritus no tienen sangre. Nosotros los seres humanos sí, porque es nuestra necesidad corpórea. Y Dios nos diseñó, Cristo nos diseñó de esa manera muy especial. Bien. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Usted sabe lo que nos pasó a nosotros cuando nos convertimos a Cristo? El Espíritu Santo está aquí, en nuestros corazones, o sea, lo más maravilloso que nos ha podido pasar, porque los discípulos, por ejemplo, anduvieron con Cristo, pero el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos, hasta que Cristo murió y resucitó, y le dijo, bueno, el Espíritu Santo ahora está en vosotros, y fue cuando se derramó el Espíritu en el día de Pentecostés. Bien, óigase bien, en esto tenemos que entender bien lo que dice Pablo aquí, mire, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje
suyo somos. No somos linaje de esa cantidad de ídolos que la gente quiere todos los tiempos adorar. Esos son realmente, como dice la misma palabra, demonios, ¿verdad? Y nosotros no somos linaje de demonios, nosotros somos sencillamente linaje de Dios. Pues, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Porque, ¿cómo le explico? La gente se imagina a Dios de diferentes formas, pero Dios tiene una forma de mostrarse a nosotros como Él es. Ajá. Dice, pero mire, Dios es tan maravilloso que dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos en haberle levantado de los muertos, o sea, Jesús, ¿verdad? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Pablo nos está mostrando la imagen de Dios, ¿bien? Entonces, cuando vemos la principal idea de lo que tenemos de Dios como cristianos, es que es un ser supremo, nuestro creador, o sea, es nuestro ser supremo como Padre Celestial, nuestro creador, y quien gobierna en todo lo creado. O sea, óyese bien, Dios gobierna, Jesucristo gobierna y el Espíritu Santo gobierna todo lo creado, aunque Cristo realmente es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque Él hizo todas las cosas y Él las gobierna. ¿Ve? Entonces resulta ser que Él también, aparte de todo, se manifiesta en nuestra conciencia. O sea, Dios nos dio algo que no tiene cualquier ser creado. Un árbol no tiene conciencia, los animales no tienen conciencia. Es algo que administra a nuestro espíritu, ¿verdad? Y que nos permite tener y hacer, tener decisiones morales y vivir de acuerdo con los valores que Dios quiere que nosotros sigamos. Entonces, podemos hacer su voluntad y estar de mutuo de acuerdo con el propósito en nuestras vidas por medio de esto. ¿Por qué? Porque es como dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces es ponernos de acuerdo con Dios con respecto a la forma de pensar, a la forma de actuar, a la forma de vivir, a que nos sujetemos a las leyes morales que el Señor nos ha dado y que podamos vivir libre de la esclavitud del pecado, porque aunque estamos en un cuerpo pecaminoso, sin embargo, el Señor nos ha dado el poder para ir más allá de eso, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley que había en mí, del pecado y de la muerte. Entonces, Dios no puede caminar con alguien cuyo rumbo contradice su voluntad soberana y perfecta. Y es que para ser íntegros es necesario ser honestos. Mire, una de las cosas que fue probada fue la integridad de Job. Una de las cosas que fue probada fue la integridad de Job, ¿verdad? Entonces, óigase bien. Entonces, vean a Job de la siguiente forma. Era un hombre honesto, coherente con Dios. Nosotros también tenemos que serlo, pues, o sea, como creyentes, ¿verdad? Debemos tener cuidado con lo que pensamos, porque tal como es su pensamiento, es su corazón, en el ser humano. Proverbios 23:7, si quiere anote la cita y repásela. Proverbios 23:7, porque tal como es su pensamiento en su corazón, tal es el ser humano. ¿Ve? Entonces, yo entre paréntesis le añadí el ser humano porque dice tal es él, pero el ser humano, o sea, estamos hablando de hombres y mujeres, o sea, humanidad completa. Bien, entonces debemos tener, además, cuidar nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar, es decir, meditar bien sobre nuestros caminos. Como dice Ageo 1:5, manteniendo así una conducta recta y alineada con los valores personales. ¿Por qué meditar sobre nuestros caminos? Mire, si hacemos una reflexión diaria de lo que hemos hecho, oye, Señor, perdóname, porque hice tal cosa que realmente no debía hacer y no quiero tener un patrón de conducta que me lleve no solamente a hacer eso, sino a hacer cosas peores, porque hay que quienes se encarrilan a hacer cosas que van llevándolo a una cosa y a otra y a otra y a otra, pero es porque no han meditado sus caminos y no han reflexionado para decir, me voy a apartar de eso. Me voy a apartar de eso definitivamente y necesito un nuevo patrón mental de parte tuya. Pero ese patrón mental que usted necesita
está contenido nada más y nada menos que en los 66 libros de nuestra Biblia, porque es la que nos va a llevar a renovar nuestro entendimiento. Entonces, esto incluye que nosotros tenemos que andar en rectitud y justicia delante de Dios, porque inclusive lo que nosotros hacemos, aunque aparentemente usted piensa que nadie lo ve, pero Dios lo ve. O sea, de repente alguien no nos está viendo en lo físico, aquí en la tierra, pero Dios nos está viendo, nos está haciendo, ¿verdad? Que nosotros, y eso se va escribiendo, o sea, todo lo que nosotros hacemos, eso se va notando, y cuando llegue el día en que tengamos que dar cuenta delante de Dios, delante de Cristo en este caso, porque nosotros vamos al tribunal de Cristo, resulta ser que todo eso va a salir a relucir. Y entonces en eternidad todas esas cosas van a salir a la luz. Bien, entonces, además que nuestro Padre Eterno, una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, dice aquí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso está en el capítulo 1 de Juan. Esto nos habla de que nosotros tenemos el privilegio de tener la forma de conectarnos con Dios siendo sus hijos. Por eso es que Él tuvo el esfuerzo, o sea, Él hizo lo más grande que puede hacer cualquier ser, cualquier ser, y Él nos entregó a su Hijo para que Él muriera por nosotros, para librarnos de la condenación eterna. Entonces es una cosa que nosotros tenemos que evaluar y apreciar cada día de nuestras vidas. Bien, Él además nos guía como sus hijos, pero dice, en contraste con esto, hay ciertas religiones que ven a Dios como un ser impersonal y que no es posible conocerle, ya que para ellos es incomprensible saber quién es realmente. Ahora bien, además que se manifiesta en ellos una naturaleza llamada, como dije anteriormente, el panteísmo, y es la idea de que Dios sencillamente está en todas las cosas, pero ya vimos claramente que eso no es realmente viable. Bien, dice el versículo 19, ya le voy a decir el pasaje, ok, seguimos por acá. La Biblia concluye diciendo, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, esto está en el libro de Romanos, capítulo 1, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, hay gente que tiene excusas para decir que Dios no existe, pero resulta ser que Dios sí existe. O sea, cuando usted ve el orden, o sea, ¿cuántos años ha vivido usted en la tierra? Usted sabe que hay personas que han vivido, bueno, desde que fueron creados Adán y Eva, han vivido en este planeta y el planeta sigue siendo el mismo. Claro, aparte de ciertos cataclismos que normalmente ha habido en ciertos lugares, pero no es que la tierra todo sea desordenado y tenemos un mundo pata para arriba, ¿verdad? Sencillamente tenemos un planeta que está siendo todo el tiempo monitoreado y establecidos en orden por medio del poder de Jesucristo, porque como le dije anteriormente, en el libro de Hebreos dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, por la palabra de su autoridad. Entonces debemos ver que nosotros como seres humanos realmente tenemos la forma en la cual podemos conocer a Dios por medio de las cosas creadas. O sea, cuando usted observa, todos los días amanece, la tierra sigue girando normalmente, no hay un cataclismo que se esté dando todo el tiempo, sino solamente ciertos desórdenes que, bueno, por causa de la placa tectónica, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios ha mantenido el orden. De hecho, recuerdo que cuando la pandemia, yo sencillamente puse mi confianza en Dios y dije, Señor, yo sé que tú no vas a permitir que eso avance, porque tú eres celoso con tu creación. La gente pudo haber lanzado cualquier tipo de peste sobre el mundo, pero Señor, yo sé que tú eres celoso y tú vas a disipar eso. Y se disipó, sencillamente se disipó porque el poder de Él lo hizo. Y sencillamente yo por lo menos le agradecí a Dios porque realmente Jesucristo llegó y nos libró de esa, aunque hay una señal allí, cuando usted lee el pasaje que habla con respecto a eso, dice que vendría un clamor, viene el esposo. Había una señal para ese tiempo en la cual sencillamente el Señor está diciendo que su venida está cerca, aunque
Ha pasado tiempo ya de la pandemia, sin embargo, una de las cosas que anuncia la venida de Cristo es que vendría un clamor a nivel mundial. Y ese clamor significa que había un peligro inminente de muerte. O sea, el clamor es eso. Cuando hay un peligro inminente de muerte, la gente clama de una manera desesperada. La gente no sabía si sus vecinos iban a seguir viviendo en aquel tiempo y sencillamente Dios se encargó de tener el control sobre eso. Así que debemos conocer que Dios todo lo sostiene. Y otra cosa, nuestro cuerpo. Usted se preocupa muchas veces por lo que le pasa con su cuerpo. Oiga, quien sostiene todo el universo, Jesucristo, Él también hizo algo por nosotros. Él llegó y nos dio que fuéramos librados de una maldición, de la maldición de la enfermedad. Entonces, cualquier enfermedad que pueda tener usted, déjese en la mano de Cristo y dígale: Señor, tú tienes el poder para hacer todo nuevo en mí. Yo no acepto ninguna enfermedad porque tú pagaste un alto precio para que yo fuera sano. Y necesitamos, Señor, que tú seas quien gobierne nuestra vida. No me va a gobernar ninguna enfermedad, ni nada que tenga que ver con los diagnósticos médicos, porque yo no acepto ninguna herencia que supuestamente que tenga generacional de mi familia, ya que tú me hiciste a mí de una manera especial y tuviste cuidado como fui formado en el vientre de mi madre. Así que les bendigo. Vamos a estar orando entonces para despedir esta disertación y espero que les ayude a comprender. Leas el pasaje en el capítulo 17 de Hechos y repáselo, porque Pablo da un tremendo discurso de quién es Dios. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial, te bendecimos por esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias porque tú quieres que te conozcamos como tú eres realmente, y permite que cada uno de los que han oído esta palabra en el nombre de Jesús, Señor, pueda ser llevado al conocimiento de ella, de tal manera que cada día te conozcamos más, porque mientras más te conocemos, más te amamos. A ti, Padre, a ti, Señor Jesucristo, y a ti, Señor Espíritu Santo. Así que bendecimos a cada uno de los que oyeron en este momento, los que van a oír en diferido, y permite que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los bendecimos hasta el próximo domingo. Osvaldo, no te interrumpí hoy. Bueno, ay. Pero bueno. Hay personas que dicen, pero de verdad Dios les habla a ustedes. Bueno, he estado pasando por una situación de salud. El enemigo siempre busca de quitarle el gozo a uno, pero él está vencido, pero no se da por vencido. Sí. Así que me mandaron a tomar unos medicamentos y el Espíritu Santo me dice ayer, me levanté a las 8 y me dijo: mídete el azúcar. Agarro el glucómetro, me mido el azúcar y veo que lo tengo en 138. Entonces, wow, me perturbó la broma, pero yo digo: bueno, Señor, yo tengo una palabra profética tuya que me dijiste que te voy a servir con salud y abundancia, no en salud y en enfermedad. Agarré, bueno, dejé la cosa así. Entonces, le consulto al médico, me dice que sí, que el medicamento que me está mandando sube el azúcar. Entonces, hoy llega y me vuelvo a levantar y me dice el Espíritu Santo: mídete el azúcar en 2 glucómetros. Entonces, mi nuera tiene otro glucómetro, agarro, me levanto y le digo: mira, Sara, tengo un problema. El azúcar me está saliendo alta, pero me acaban de decir que me lo tomen 2 glucómetros para ver si realmente es esa la medición correcta. Agarro, activo los 2 glucómetros en una misma muestra de sangre. Agarré y le eché un poquito a cada tira. En el mío salía 149 y en el de mi nuera 128. Y yo me quedé absorta porque Dios le habla a uno, pero es que él es tan especial, como que deja el nervio, vale, deja el nervio, tranquila y paz, ¿no? Aunque realmente no estaba así desesperada. El azúcar, no, pero sí, bueno, imagínate, son cosas para preocuparse. Bueno, los riñones no juegan con el azúcar, entonces, o el azúcar hace mucho daño a los riñones. Entonces, resulta ser que llegué y yo le digo a Dios: Señor, ¿qué fue lo que me quisiste decir? Que mi glucómetro está dañado. Bueno, pues dame para comprar uno nuevo. Y entonces el Señor obró. Es impresionante cómo Él está atento Sí. a todas las cosas que nos puedan perturbar. Sí.
Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, Él siempre da la salida. Resulta que el glucómetro, ayer me medí el azúcar después de comer y me salía en 160 y pico. Y yo, bueno, pero ¿y para dónde va este azúcar, pues? Y resulta ser que era el bendito glucómetro que estaba dañado. Pero así nos habla nuestro Dios a nosotros, como un padre a sus hijos, del cual tiene misericordia. Los bendigo. Amén. Porque esto va para TikTok y si no, no me lo van a dejar subir. Así es, y canten esta canción. Dios siempre tiene el control. Porque Él es predicador, él no es cantante. No, Por favor, él tiene las 3 de desencanta, desentona y desafina. Así es, Lo bendigo. Amén.